también. Pues, como les decía, vamos a estar ahora hablando de entrar en tu reposo. Esa es la palabra que vamos a estar viendo ahora. Y vamos a entrar leyendo Isaías 30, versículo 15. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Mire qué tremendo, ¿verdad? La palabra. Si me acompañan, vamos a orar un momentito para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Precioso Señor, te damos gracias y te pedimos, precioso Dios, que en esta noche seas tú entregando la palabra a cada corazón, a cada vida, precioso Dios, sembrando la semilla. Rogamos que tú la protejas para que nada venga a estorbarla, ni a robarla de ninguna manera, ni a torcerla, sino que germine y crezca y dé fruto en cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y así lo recibimos. A Dios le pertenece todo, ¿verdad? Ya eso ya lo sabemos, que no hay nada que no sea de Dios. A Dios es el dueño de todas las cosas. Él nos hace sus administradores de los bienes materiales, como también del poder espiritual que Él nos da. Incluso Dios nos hace administradores del tiempo. Dios nos pide tiempo para que se lo dediquemos a Él. Es el propósito de Dios que entremos en su reposo. Él no nos quiere cansados, Él no nos quiere agotados, Él quiere que estemos descansados para servirle a Él como Él anhela y como Él desea. Mire lo que dice en Salmos 32:9. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire qué cosa tan fuerte nos dice el Señor, ¿verdad? Que a nosotros Él nos tiene que jalar. Y mire cómo Dios nos jala, a veces nos jala con problemas, a veces nos jala con cosas que nos están pasando. Es una manera de pegarnos un jalón, ¿verdad? Ya te estás descuidando mucho, te estás apartando, acércate. Y entonces el Señor usa esas cosas para jalarnos la rienda, para hacernos entender que nosotros no somos muy fuertes, nosotros somos débiles, somos sensibles y podemos, igual que todos los demás, flaquear en cualquier momento o sentirnos cansados o sentirnos agotados, y eso no quiere el Señor. Él no quiere una iglesia cansada, Él no quiere una iglesia debilitada, Él quiere una iglesia fortalecida. ¿Y dónde vamos a encontrar la fuerza? Pues en su presencia, ¿verdad? Es ahí donde Él nos quiere. Vamos a leer una vez más el primer versículo de Isaías 30, el versículo 15, y lo vamos a leer para entrar a más en lo más que quiero decir. Y lo leemos, ahí dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Por eso es que nos habla después y nos dice que tiene que jalarnos, porque Él nos ofrece la fortaleza, nos ofrece en el descanso, Él nos da la fortaleza y nos da la paz, pero muchas veces nosotros estamos tan ocupados que se nos olvida Dios. Estamos tan a la carrera que se nos olvida el Señor. Y a veces no solo puede ser que andemos en cosas y cosas y cosas, también podemos estar ocupados en el ministerio, ocupados en muchas cosas de Dios, pero no ocupados en Dios. Nos podemos involucrar en muchas cosas que son buenas, ¿verdad? Y que Dios quiere que las hagamos, pero lo primero, es Él. Decía, una vez oí una predicación del pastor Shaw, y él decía que él no pudiera haber pastoreado la iglesia que pastoreó en Corea, no hubiera él estado desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana en la presencia del Señor. Todos los días así empezaba él su día, desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana en la presencia del Señor, porque eso le daba a él, lo capacitaba para que cuando fuera, ya tuviera que aconsejar, tuviera que hacer lo que fuera, el Señor rápido le daba la respuesta y no pasaba mucho tiempo en una sola cosa. Rápido podía ir de una cosa a la otra porque ya Dios le había dado la respuesta. Pero mire lo que nos sigue diciendo aquí en Isaías 30, versículo 16, dice: sino que dijiste, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaréis, por tanto seréis veloces vuestros perseguidores. O sea, nosotros hemos pensado que nos apartamos de Dios y vamos a ser
De alguna manera, no sé si lo pensamos allá muy en el fondo de nuestro corazón, o quisiéramos como obviarlo, poner una pared para que Dios no nos mire hasta dentro de nuestro ser, ¿verdad? Y que Él mire nomás lo del frente. Y que si hago esto y si hago aquello y si hago aquello, pues Dios me conoce y Dios no se va a molestar. Pero Dios sí se molesta, porque no llegamos a los presencias. Imagínese usted que usted tiene una cita con alguien a esa hora, en ese lugar, y usted llega y se sienta ahí a esperar. Y pasa una hora, nada. Y otra hora y nada. ¿No se molestaría usted? Ahora pregúntese usted cuántas veces no hemos dejado a Dios esperándonos ahí, en ese lugarcito secreto donde nosotros acostumbramos ir a orar. ¿Cuántas veces lo habremos dejado esperando aquí? Que Él está aquí esperándonos, que lleguemos a adorarlo, que lleguemos a bendecirlo, y el Señor se queda esperando. No es porque no vengan los demás, es porque no vino, porque no vine yo, porque no vino usted. Cuando tenemos un convivio, ¿verdad? Y vienen nuestros hijos. Y aunque tengamos 10 hijos, yo tengo 4, pero aunque tuviera 10 hijos, si yo mirara una silla vacía, que aquel de mis hijos no llegó, aunque tuviera los otros 9 acá, iba a estar pensando en el que no está. ¿Por qué no está? ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasa? Y es lo mismo con Dios. Yo a veces volteo y yo ya les tengo un nombre a cada silla. En este se siente este, en el que se, y yo volteo y rápido veo quién me falta. Y yo digo, Dios, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo está tu corazón? Porque al ver esa silla vacía, tú estás viendo dónde está la persona. Yo no, yo nomás estoy pensando dónde está, pero Él está mirando exactamente dónde está. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué lo dejó? Pero no concientizamos esas cosas, ¿verdad? No pensamos, que a veces no entendemos que cuando no estamos en el lugar correcto donde Dios nos quiere, lo estamos dejando a Él por otra cosa. Y eso no lo logramos racionar, ¿verdad? No lo pensamos. No estamos como conscientes de esa situación. Y por eso se nos hace fácil correr para acá, correr para allá y dejar el lugar que Dios nos tenía, donde Dios nos ha llamado a estar, vacío, sin pensar en lo que Él quiere. Mire lo que sigue diciendo en Isaías 30:17, dice, 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huirán vosotros todos, hasta que quedéis como bástil en la cumbre, en un monte, o como bandera sobre la colina. Mire qué tremendo. O sea, por nosotros no estar en el lugar correcto, donde Él puede abrazarnos, donde Él puede fortalecernos, donde Él puede darnos nuevas fuerzas, dice que los enemigos van a venir en contra nuestra. Y fíjese qué tremendo dice aquí la palabra. 1 va a ser huir a millar de las personas. 1,000 personas, millares dice que van a huir a la amenaza de 1 solo. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en el Señor, entonces oímos cualquier rumor y nos asusta y salimos corriendo. Vemos la demás gente que va en estampida, ya vamos nosotros también. ¿Por qué? Porque no estamos en la presencia del Señor y no estamos buscándole a Él como Él desea, como Él quiere, y no estamos entrando en su reposo, porque es ahí donde Él quiere hablarnos, es ahí donde Él quiere darnos toda su dirección. Punto número 1, a Dios le pertenece todo. Dígame usted si sabe de algo que no sea de Dios. Antes yo escuchaba decir, oh, es mi trabajo, es mi dinero. Y yo digo, ¿qué es mío? Nada es mío. Todo es de Dios, porque el día que Dios quiera, ya no puede hacer aquello. Se le acabó el trabajo, o se le acabaron las fuerzas para hacer el trabajo, o hasta se lo puede llevar al Señor, y ya, ¿qué va a reclamar ahí? Mire, es tan triste pensar que mío, cuando tenemos o pensamos en que al morir llegamos ahí a la tierra y quizás, como dice con mi esposo el domingo, nos compren un trajecito bonito, quizás. Pero de allí de la tierra nada va a pasar. Nada ha salido de esta tierra. Todo lo que había en la tierra desde que los inicios está en ella. Ha cambiado de lugar porque nosotros le hemos cambiado, ha cambiado de manera, ¿verdad? Ahora ya tenemos el aire más sucio, las aguas más sucias, pero todo sigue igual aquí. ¿Por qué? Porque todo es de Dios.
No hay nada que a Dios no le pertenezca. Mire lo que nos dice Salmos 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2 dice, porque él lo fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, ¿quién le puede pelear a Dios algo? Nadie. Nadie puede decirle a Dios, es que esto, Dios, es mío, con esto no te metas porque esto es mío. Ni siquiera el oxígeno que respiramos. Y si se nos corta el oxígeno, ¿qué pasa? Se nos acaba la vida, ¿verdad? Se nos acaba la vida. ¿Por qué? Porque dependemos de ese oxígeno. El punto número 2, Dios nos hace administradores de los bienes materiales que Él nos destinó. O sea, Dios nos ha destinado una ración para que vivamos en esta tierra. Él ya predestinó desde antes de los tiempos todo lo que nosotros necesitábamos y todo lo que necesitábamos para cumplir con su voluntad. Ahora, que nosotros no recibamos todo eso, pues eso es, le echémosle la culpa a nuestra desobediencia, ¿verdad? Porque es por causa de nuestra desobediencia que no hemos alcanzado a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros nos aplicamos a hacer su voluntad, a buscarlo a Él para conocer lo que Él quiere de nosotros, el Señor está dándonos y dándonos y dándonos conforme Él va viendo que nosotros podemos administrarlo. Porque yo le pregunté una vez a mi hijo, el grande, que le gustaban mucho los dulces, y pasamos por una tienda en el mall cuando estaba recién abierto el mall aquí en Ontario, y le pregunté, le dije, mi hijo, le dije, si te quedaras encerrado en esa tienda, ¿qué pasaría? Una tienda de puros dulces que había ahí. Y lo dijo, ma, yo me enfermaría porque me quería comer todos los dulces. Así Dios no nos va a dar cosas que nos van a enfermar. Nos va a ir dando lo que vamos sabiendo administrar. Y yo le digo algo, a veces, ¿por qué el Señor nos pasa por sequía? Para que aprendamos a valorar lo que nos va a dar. Y por eso Él muchas veces nos permite pasar por sequía, no porque Él no pueda darnos más, no, porque nosotros tenemos que aprender. Deuteronomio 8, 18 nos dice la palabra del Señor, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El Señor es el que da el poder para hacer riquezas a quien Él quiere, a quien Él ya destinó desde antes para aquello. Yo a veces me pongo a pensar, si Dios ya tiene todo arreglado, ¿por qué mejor no hacerle caso en todo y así recibiéramos todo lo que Él tiene para nosotros? Pero a veces queremos nosotros ganarle a Dios. ¿Cuándo le vamos a ganar? Nunca le vamos a ganar. No somos más sabios que Él. No podemos nosotros ganarle a Dios porque Él lo mira todo. Él está en un lugar donde lo mira todo, todo, todo. No hay nada que Él no mire. Dice la palabra que mira hasta lo profundo de nuestro ser. Hasta lo profundo. Imagínense lo que aún nosotros ni siquiera hemos pensado. Él ya lo sabe lo que vamos a pensar. No, lo que estamos sintiendo, Él ya sabe. Él ya sabe la motivación por qué hacemos cada cosa. ¿Qué nos lleva a hacer aquello? Él ya lo sabe. Nosotros a veces no sabemos y decimos, ¿y por qué hiciste esto? Pues porque había que hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la motivación? Dios lo sabe y nosotros no lo sabemos. Punto número 3, Dios también nos hace administradores de su poder espiritual. Lucas 10, 19 nos dice, y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mire qué grande es la palabra del Señor. Él nos da la potestad en contra de esos poderes de las tinieblas. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño. Para que nosotros podamos no solo protegernos a nosotros mismos con el poder de Dios, sino también cubrir a nuestra familia, cubrir a aquellos que se acercan en nosotros, porque Él es grande y poderoso y porque Él es dueño de todas las cosas y a Él le plació compartir el poder que a Él se le otorgó. Él lo comparte con nosotros, por eso nos da su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y justicia. Esto no quiere decir, como decía mi esposo el domingo, no quiere decir que yo vaya a una parte y porque me dicen, si Dios te ha dado poder para tomar veneno, ya te puedes tomar este veneno y no te va a hacer nada. No vamos tampoco, eso no es lo que se trata aquí. Lo que se trata aquí es que Dios nos va a proteger aun cuando andemos en peligros. Eso es lo que nos está diciendo. Aun cuando no es que nosotros vayamos y nos exponemos, ok, yo sé que ahí hay una pelea, yo sé que ahí están tirando balazos o lo que sea, y yo voy a ir a meterme allá. No,
Si Dios no me ha mandado, si Dios me manda a ir a ponerle alto, pues sí, ¿verdad? Porque yo llevo el poder del Señor y entonces las armas no se van a disparar. Pero si Dios no me ha mandado, ¿yo qué tengo que hacer? Sabio y no ir para allá, porque Dios no me está diciendo que vaya. Entonces yo me tengo que quedar donde debo de estar, no debo de provocar. No debo de provocar la ira de Dios haciendo yo cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Debo de conformarme a su voluntad, a lo que Él anhela, a lo que Él desea, a lo que Él quiere que haga. Dios nos ha hecho administradores del tiempo que Él nos da. Mire, hasta eso nosotros tenemos que ser sabios porque Dios cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, te di 24 horas en el día. Y te di tantos años en la tierra. ¿Qué hiciste? Ahí mire, la pantalla va a estar grande y gigante ahí mirando nosotros. En este rato hiciste esto, en esto hiciste esto, en esto hiciste. Mira, aquí estás acá y acá estás allá. No vamos a poder esconderle nada al Señor. Por eso es tan importante que nosotros, cuando el Espíritu Santo nos recuerde de cualquier cosita que hayamos hecho que no fue agradable a Dios, rapidito antes que se nos olvide, porque téngalo por seguro que si no va a pedir perdón rapidito, el diablo va a venir y se lo va a robar porque quiere tener eso en contra suya. Y se le va a olvidar. Y después se va a pensar, ¿y qué era? ¿Y qué era? ¿Y qué era? Ya no se acordó. ¿Por qué? Porque el diablo se lo robó, porque él quiere tener eso en su contra allá. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien entendidos en esa área. Tenemos que pedir perdón en cuanto nos acordamos de algo y rapidito a la presencia del Señor. Y yo aprendí algo que me ha ayudado mucho. Si no puedo, por X razón que no pueda en ese instante ir a orar y pedir perdón, lo escribo. Porque así no se me va a olvidar. Ya lo dejé ahí anotado y no se me va a olvidar porque ya está ahí anotado. Entonces cuando tengo el tiempo voy a la presencia del Señor y le pido perdón por aquello. Le digo, Señor, yo me acordé de que esto y yo no me había puesto cuenta contigo referente a esto, te lo entrego, te pido perdón y recibo tu perdón porque tú ya me perdonaste. Porque su palabra nos dice, ¿verdad? Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. En Efesios 5:15 nos dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Mire, mirad pues con diligencia, o sea, con mucho cuidado, con mucha precisión, cómo andamos. No podemos andar a la ligera, ¿verdad? Tenemos que mirar con mucha diligencia, con cuidado, no haciéndolos, no importa, al rato lo hago mejor. No, tenemos que ir rápido a pedirle perdón al Señor, porque aún por la negligencia nos puede contar en contra. En el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, ¿qué es lo que tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser entendidos? En la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser diligentes en cómo hemos ido caminando para caminar dentro de la voluntad de Dios. No podemos andar caminando fuera de la voluntad de Dios. Él nos llama a que seamos entendidos y caminemos dentro de su voluntad. Nosotros tenemos que cuidar el tiempo que Él nos da, para que todo el tiempo que Él nos ha dado aquí en la tierra podamos cumplir su voluntad. Yo vine a conocer al Señor hasta mis 40 años, así que imagínense esos 40 años para atrás que caminé, no era en la voluntad del Señor, ¿verdad? Tuve que pedir perdón por todo ese tiempo que yo no caminé en la voluntad del Señor y pedirle al Señor que que Él me ayude para caminar de aquí para adelante conforme lo que voy entendiendo en su voluntad. Él no espera que si yo me convertí ayer, ahora yo ya ande volando allá arriba. No, porque es un crecimiento. Pero Él espera que lo que yo ya entendí, empiece a aplicarlo a mi vida, empiece a ponerlo por obra. Ahora aprendo otra cosa y también la voy aplicando a mi vida. Ese es el crecimiento espiritual. Ahí vamos limpiándonos de la manera que antes pensábamos, de la manera errónea, de las creencias erróneas que antes teníamos. Como antes decían, ¿verdad? Yo hago lo que yo digo y la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que tenemos que conocer la voluntad del Señor y hacer la voluntad del Señor. Tenemos que obedecerle. Dios nos da el tiempo para que hagamos nuestros labores. Él no nos, mire, hasta eso Dios es tan bueno, ¿verdad? Nos da tiempo para todo.
nos da tiempo para trabajar, estipula los tiempos para que tengamos suficiente tiempo para todo. En Eclesiastés 3:10 nos dice la palabra del Señor. Yo he visto el trabajo de Dios, que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire, Dios ya vio el trabajo que tiene que tener por cada uno de nosotros. O sea, no hay que decir, ay, yo tengo demasiado trabajo. Dios ya lo vio. A veces nosotros mismos nos echamos más carga de la que podemos llevar. O le permitimos al enemigo que nos eche más carga de la que podemos llevar. Cuando nosotros ya estamos sobrecargados, cuando ya aquel trabajo ya no es bendición, tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, este trabajo que tú me has dado me está fatigando mucho, me está cansando mucho, no me está dejando tiempo para las demás cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Viene y ordena los horarios, porque Él es experto en hacer todo eso. En Eclesiastés 3:13 nos dice la palabra del Señor, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Mire, Dios es tan bueno. Él no dice, van a trabajar de balde, ¿verdad? Como antes los esclavos no tenían sueldo, los esclavos no tenían ni días libres ni tenían sueldo. Ellos trabajaban todo el tiempo que se les requería y no recibían ni un sueldo, no recibían ni un salario. Pero Dios dice que Él le da a cada persona el don para que pueda disfrutar de su trabajo. Dios nos da Dios nos da el tiempo para que podamos pasar con nuestras familias. Es otra de las cosas que Dios nos da. Nos da el tiempo para que podamos disfrutar con nuestra familia. Mire, en estos tiempos, ¿qué trabajan? 5 días y descansa. Bueno, hay lugares ya que ya trabajan 4. Como mi hijo es enfermero, él trabaja 4 y descansa 2, trabaja 4 y descansa 2 y así se va. Pero por lo general son 5 días de labor y es el sábado que tiene libre y el domingo. Es un día para la familia, un día para el Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros equivocamos en la manera, ¿verdad? Y después no tenemos tiempo y decimos, ay no, pero es que me tenía que reunir con la familia. Y por eso, pero ¿por qué no se reunió con la familia en otro tiempo? Y no descuida las cosas de Dios. No podemos poner una cosa encima de la otra. Como dice la palabra, ¿verdad? Que no podemos. En aquellos tiempos había gente que hacía esto y el Señor Jesucristo les reconvino, por eso les regañó, porque ellos decían que le daban a sus papás la porción de que tenían que traer a la iglesia, o sea, los diezmos que ellos tendrían que traer a la iglesia, ellos lo daban a sus papás. Entonces les decían, y viceversa, a veces lo traían a la iglesia y no les daban a sus papás. Entonces Dios dijo que eso no era así, que tenían que darle la porción que era de uno, era para uno, y la porción que era para el otro, era para el otro, porque no podemos poner encima una cosa de la otra. Dios tiene su tiempo y nuestra familia tiene su tiempo. Para mí, el sábado es familiar, el domingo es del Señor. Eso es lo que nosotros hemos hecho por muchos años y mire, da resultado, porque desde hace muchos años el domingo ya no se aparece nadie en la casa. Y si se aparecen después del culto. Llaman y dicen, ¿a qué horas termina la iglesia? Y le digo, pues mejor vente a la iglesia, pero no, ¿a qué horas termina la iglesia? Y llegan después del culto. Porque ya se acostumbraron a ese ritmo de vida. Porque ellos saben que si van a llegar más temprano, o se vienen con nosotros, o se van a quedar ahí solos. Porque nosotros tenemos y no es solo de ahora, ha sido desde que nos convertimos. Desde que mi esposo se convirtió, porque antes de que él se convirtiera, pues yo podía ir muy poco a la iglesia. Y Dios es tan grande y tan maravilloso que Él nos ayuda en todo. En Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay para qué andar batallando, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Si nosotros sabemos ministrar bien el tiempo, como también debemos de aprender a ministrar bien el dinero para que no se nos vaya en un solo lugar, ¿verdad? No gastarlo en algo, no, todo ahí y después queda falto en otra parte. No, distribuirlo como debe de ser, porque para eso Dios nos lo da, para que lo distribuyamos. Somos administradores. ¿Qué es un administrador? No es dueño de aquello, nomás administra. Nosotros en esta tierra somos eso, administradores. Administramos lo que Dios nos da, los recursos que Él nos da.
Y por eso dice que todo tiene una hora, para todo hay tiempo, si sabemos administrarlo. Punto número 5, Dios nos pide un tiempo para que se lo dediquemos a Él. Él también nos pide eso, que dentro de ese tiempo que nosotros tenemos, apartemos un tiempito para Él. Él nos pide tiempo porque ahí es donde Él nos puede ayudar. Es un tiempo donde nosotros podemos comunicarnos con Él y decirle lo que nosotros estemos pasando. En 2 de Reyes 17:36 nos dice la palabra del Señor: mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. ¿A quién? Solo a Dios, ¿verdad? Solo a Él debemos temerle, solo a Él debemos adorarle y solo a Él le debemos hacer sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El tiempo que venimos a pasar aquí es un sacrificio. Le estamos dando ese sacrificio al Señor porque no estamos haciendo otras cosas que nosotros quisiéramos. Lo apartamos y lo trajimos para Él. Es un sacrificio. El tiempo que nosotros pasamos orando en su presencia es un sacrificio porque ese tiempo lo apartamos de todos nuestros quehaceres, de todo lo que andamos haciendo, es un sacrificio a Él. Los recursos económicos que nosotros traemos al alfolí es un sacrificio. El domingo alguien me decía, es que es una muralla eso del diezmo y la ofrenda, eso no debe de ser y esto porque Dios no estableció eso. Y le dije, bueno, porque le dije, y acuérdese que el primero que ofrendó en la Biblia fue Abraham y lo hizo antes de que la ley fuera constituida, antes de que la ley hubiera sido escrita por Moisés, ya Abraham había ofrendado. Y luego entonces dice él, de eso se agarran mucho para seguir, pero lo hizo una sola vez y ya no lo siguió haciendo. Y le dije, ¿y a qué le llama a usted cada vez que se levantaba un holocausto? Cada vez que se levantaba un altar, ¿qué era? Era una ofrenda al Señor. ¿Qué pasaba con esos animales que quemaban ahí? Se estaba diezmando. Y entonces él ya no supo qué decirme y me dijo, ¿a usted le gusta la contienda? Le dije, no, me gusta la Biblia. Porque me gusta la palabra. Y ya, pero ahí lo dejé porque para qué discutir, ¿verdad? Pero ya, por lo menos que con eso se ponga a pensar y esperemos que Dios lo saque de ese engaño para que el diablo no le siga robando. Dios nos pide que apartemos un tiempo para que le busquemos a diario, un tiempo en el cual entremos en su presencia. No es por decir nomás que, me voy a sentar ahí y voy a orar 2 minutos, como hace mucho vimos una película con mi hija, que estaba una muchacha, le dijo una ancianita, le dijo, bueno, si quieres salvar tu matrimonio, tienes que entrar a un lugar donde estés calladita y ahí orar, buscar al Señor. Y entonces ella entraba y los primeros días se llevaba bolsas de papitas y sodas y ahí estaba comiendo porque ella no sentía nada de la presencia del Señor y ahí estaba ella. Después ya entraba y ya se sentaba de una manera, se sentaba de la otra y se sentaba de la otra. Así pasó unas semanas y ya después al final tenía escritos y escritos y escritos cómo Dios le iba mostrando, cómo Dios le iba guiando en la oración y el matrimonio se arregló. ¿Por qué? Porque ella dedicó ese tiempo, aunque no lo entendió al principio, aunque no sabía cómo hacerlo, pero el Señor le ayudó. El Señor la guió a cómo encontrarse con Él y Él la fortaleció para que ella pasara ese tiempo en su presencia. Y ese tiempo es el que el Señor quiere que pasemos todos y cada uno, que apartemos ese tiempito para Él en nuestro diario, porque andamos tan ajetreados y tan a la carrera y tan todo, y Él quiere que estemos en su presencia. En Jeremías 29:13 nos dice la palabra del Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque le buscamos. Esa mujer no sabía cómo buscarle. Ella no conocía del Señor, pero ella se determinó. ¿Y por qué ella se determinó? El Espíritu Santo vino a ayudarla y la asistió y la ayudó. Dios nos pide que apartemos un tiempo en el cual descansemos de nuestras obras y centremos nuestros pensamientos y nuestras acciones en Él. Es ese tiempito que apartamos por Él. Nos apartamos de todo lo demás. En Mateo 11:28 nos dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Dónde vamos a encontrar el descanso para nuestras almas? A los pies del Señor. No hay otro lugar. Yo le voy a decir, voy a cumplir casi 20 años de haberme convertido. Y yo no he encontrado otro lugar donde yo encuentre ese descanso maravilloso, sino a los pies del Señor. Y salgo de ahí llena de gozo, llena de paz, llena de tranquilidad. No me pesa lo que tengo que hacer, pero déjeme decirle, si no busco la guía, la dirección del Señor, si no voy a la presencia del Señor, téngalo por seguro que ese día se me va a hacer pesado. Y me van a salir tanta cosa y de repente se me tira un vaso de agua por acá y de repente se me tira otra cosa por allá y yo trabajé por acá y trabajé por allá y trabajé por... ¿Por qué? Porque no busqué al Señor. Cuando yo busco al Señor, lo pongo a Él primero en mi prioridad, Él me va ayudando. Me va ayudando. Y aun cuando viene algo en el aire, parece que una mano se mete y la detiene y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, obrando, cuidándonos, fortaleciéndonos. A veces voy manejando y de repente aprieto los ojos y digo, ¡ay, este me va a dar! Y se para justito atrás. Y yo, gracias Señor, gracias. Y así que, ¿por qué? Porque tenemos que buscarlo, tenemos que buscar su protección, tenemos que buscar su guía en todo tiempo. Porque cuando andamos por allá, a veces no es fácil conectarnos con Dios, a veces no es fácil buscarlo, a veces vamos más atentos en lo que está pasando allá porque tenemos que tener nuestros 5 sentidos puestos allá. Y cuando estamos acá podemos tener todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, conectados a Él. Dice la palabra que como un solo varón, yo no entendía mucho esa palabra, que es lo que les decía, como un solo varón, como si fuéramos uno solo. No es que la mente piensa una cosa, las emociones quieren otra cosa, la voluntad quiere hacer otra cosa, no, sino todos unidos. Todos juntos, espiritual, mi cuerpo, unidos en un mismo deseo, en un mismo clamor, que es el clamor a Dios, el clamor a que Él venga y nos sacie y nos llene de su amor, de su misericordia y de su bondad infinita. Dios nos pide un tiempo sagrado por semana para que nos reunamos como su iglesia, como su cuerpo que somos y nos dediquemos este tiempo a adorarle con todo nuestro ser. Eso es lo que Él anhela. Dice que Él desea que se oigan las voces como las muchas aguas cuando le están adorando. ¿Se imagina cuando suenan las muchas aguas, se oyen los ruidos tan grandes, verdad? Él desea oír ese clamor. Cuando yo miro, a veces me toca en la televisión que miro llenos los estadios para esta persona que están cantando o para X artista que llega a un estadio o jugadores, ¿verdad? Como ahora cuando estaban esos juegos que el estadio llenito, el estadio. Y digo yo, Señor, si ese estadio estuviera lleno para adorarte a ti, ¿cómo se oirían esas voces tan hermosas? ¿Por qué? Porque Él es grande y maravilloso y Él nos ayuda en todo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Buscarlo con todo nuestro corazón. Apartar ese tiempo como lo que Él quiere, un tiempo sagrado. Mire, cuando usted tiene algo sagrado, algo muy valioso, no deja que nadie se lo toque. Porque no se lo vayan a romper, porque no se lo vayan a echar a perder. Así debiéramos de cuidar ese tiempo con Dios, que es muy valioso, muy sagrado. ¿Para qué? Para que Él se honre en eso, en que lo ponemos a Él en primer lugar. No está tomando un lugar de segunda o tercera, sino el primer lugar. En Salmos 68, 26 nos dice la palabra del Señor: bendecid a Dios en la congregación, al Señor, vosotros del estirpe de Israel. Y mire, nosotros somos del estirpe de Israel. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él nosotros fuimos adoptados por hijos de Dios. En Él nosotros venimos a ser adoptados por su familia. Somos su familia. Entonces somos del estirpe de Israel y nosotros tenemos que adorarlo con todo nuestro ser. Quizás por nuestras venas no corra sangre judía, aunque ni sabemos, ¿verdad? Porque con todo lo que se ha esparcido. Pero sabemos que le creímos al Señor Jesucristo, nos entregamos a Él y porque lo recibimos a Él, nosotros ahora tenemos su ADN y somos de su familia. Punto número 6, el propósito de Dios, es propósito de Dios que entremos en su reposo, es su deseo que entremos a su reposo, porque como les decía antes, Él no nos quiere cansados, Él no nos quiere fatigados, Él no nos quiere corriendo para allá y para acá, Él quiere que estemos descansados.
libres de la opresión, libres de la angustia, libres de la ansiedad, libres de la preocupación, porque mire, cuando yo estoy muy preocupada, cuando yo estoy muy cansada, cuando yo estoy angustiada, yo no puedo adorarle al Señor, porque todo eso me estorba. Por eso es que mi esposo siempre les está diciendo, cuando lleguen ahí, traigan todas sus preocupaciones, mándenlas hasta acá, quédense libres para que puedan adorar al Señor sin nada que les esté estorbando. Y es que eso debemos hacer, ¿verdad? Señor, yo traigo todos estos problemas, pero te los doy. Yo te los entrego. Yo no los quiero cargar más. Alguien me dijo la semana pasada, me dijo, yo hice lo que dice el pastor. Mandé todos mis problemas hasta allá y me sentí tan a gusto, tan relajada. Le dije, sí se te miró. Sí se veía muy relajada. Pero es que eso debemos hacer. Tomar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas y Señor, ahí están. Porque yo no los puedo cargar, porque yo no los puedo solucionar, porque yo no puedo con ellos, pero tú sí. Tú los puedes solucionar, tú puedes darle una solución inesperada y hacer cosas gloriosas sin que yo la espere. En Hebreos 4:1 nos dice la palabra del Señor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Y eso es algo que Dios no quiere, ¿verdad? Que Él ha establecido el reposo, Él nos ha dado ese tiempo para que nosotros lo usemos para eso, y si nosotros no lo usamos para eso, nosotros vamos a estar agotados, cansados, vamos a estar hasta, le voy a decir, cuando uno está agotado, hasta todo le causa mal, todo le fastidia, todo le irrita. Siente, ay no, ¿y por qué tanto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? Y ya no haya ni qué hacer. ¿Por qué? Porque está tan agotado. Pero no es por tanto el trabajo, es porque no hemos estado en la presencia del Señor. En Éxodo 34, versículo 21 nos dice la palabra del Señor, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Mire, Dios nos manda a descansar. En Isaías 30, versículo 18 nos dice la palabra del Señor, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Mire qué hermoso. Dios espera que nosotros lo busquemos, ¿para qué? Para Él poder tener misericordia de nosotros. Él esperándonos para que nosotros vengamos a Él y ahí el poder darnos de su misericordia. Dígame, si no debiera de ser al revés, que nosotros debiéramos estar esperando en Él que Él nos dé de su misericordia. Pero Él es tan grande y tan maravilloso, que nos ama tanto, con un amor tan grande, que Él mismo nos espera para que nosotros vayamos a Él. Y mire, nos espera que vamos y damos topes contra una pared, damos topes contra otra pared y vamos más allá y más allá. Y nosotros ahí tercos, cuando ya estamos, como dijo una hermana, dijo, ya cuando viene uno todo morado, viene con chipotes por acá, chipotes por allá, arrastrándose, llega a los pies del Señor. Sí, le digo, así somos nosotros, tercos, como decía el versículo del principio, ¿verdad? Como los caballos, como los mulos. Y Dios quiere darnos de su misericordia, darnos de su amor, de su bondad. Y nosotros tenemos que aprender a entender eso, que Él es un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, y nosotros solo tenemos que posicionarnos en el lugar correcto, en donde Él puede darnos la bendición. Porque yo siempre pienso esto, si yo estoy acá y mi bendición está cayendo allá, ¿qué me está tocando? ¿Por qué? Porque no estoy en el lugar correcto, donde Dios me está enviando la bendición. Pero por eso tengo que estar en ese tiempo, entrar a ese reposo, para que ahí el Señor me diga, ¿dónde está mi bendición? Porque si no estoy ahí, la voy a perder, ¿verdad? Porque si no, no me la voy a recibir. Entre más entremos al reposo, entre más tengamos comunión con el Señor, más vamos a entrar en ese descanso, en ese reposo. Entre más yo estoy entrando en su presencia, más paz voy recibiendo, más gozo voy recibiendo, me voy sintiendo más fortalecida porque estoy pasando más tiempo con Él. Mire, a veces nosotros creemos que con un ratito, que no un poquito, pero mire para atrás cómo ha sido su vida. No digo de antes de que se convirtiera, ya de convertidos para acá.
A veces en nuestra vida no hemos logrado sacar bien los pies del mundo. A veces todavía vamos batallando y batallando y batallando. Entonces, ¿qué necesitamos? Mucho tiempo en la presencia del Señor para que el Señor vaya quitándonos aquellos gustos que no se alineen a su voluntad, para que el Señor vaya quitándonos aquellos deseos que nos pueden arrastrar fuera de su voluntad, que nos pueden arrastrar y llevarnos otra vez al mundo, al pecado. Es tiempo que tenemos que pasar en su presencia. Ahí es donde Él va sanando las heridas, donde Él va libertándonos, donde Él va desatándonos de todas esas ataduras que traíamos. Dice la palabra que son ligaduras, imagínense las ligaduras bien apretadas, que no nos dejaban mover, pero Él ahí nos va aflojando esas ligaduras, Él ahí va cortando, pero no las quita todo de uno, ¿verdad? Porque nosotros no sabríamos cómo vivir. A mí me gustó, bueno, no me gustaba tanto esa escritura, pero cuando la entendí por qué Dios no hacía las cosas rápido como yo quería que se hicieran. Yo cuando me convertí quería que todos los chamucos volaran, que todos fueran liberados, que todos, y hasta que leí un versículo que decía que Dios no echó todas las fieras desde alrededor de Israel. Perdón, Dios no echó a todos los enemigos de Israel para que no vinieran las fieras a atacar al pueblo de Israel. Por eso Dios permitió que muchos de sus enemigos quedaran alrededor de ellos y eso usaba Dios como cerco para que las fieras que había en aquel lugar no vinieran a dañarlos. Y yo entendí entonces que Dios, porque sabe que nosotros no vamos a saber cómo actuar, si nos dejara vacíos de un solo, quizás nos volviéramos locos, ¿verdad? Al entender toda la maldad que hemos hecho, al entender todo lo malo que hemos sido, al entender todo lo que hemos ofendido a Dios, quizás nos sentiríamos muy mal. Conocí un hermano hace tiempo en una iglesia allá en Moreno Valley donde estuvimos un tiempo. Este hermano nos decía, cuando yo no podía comprender que Dios me amara tanto. Yo no podía entender que Dios me amara. A mí, que yo era algo tan malo. Yo era malo, dice que yo le pegué a mi madre. Yo era tan malo, yo no merecía el perdón de mi madre, yo no merecía el perdón de mi padre, mucho menos el perdón de Dios. Yo no podía entender que Dios me amara tanto que me perdonara. Y por eso decía él, yo le sirvo, y mire que sí le servía, porque él se iba hasta Anaheim, vivía en Moreno Valley, se iba en el bus a trabajar, regresaba en el bus y no llegaba a su casa a comer ni nada, él llegaba a la iglesia a servir. Era el amor, el agradecimiento tan grande que él tenía por Dios, porque Dios le había perdonado, porque él lo había librado de tanta cosa. Él había sido alcohólico en el tiempo antes, en ese tiempo que él hablaba, él había sido alcohólico desde los 8 años, él empezó a tomar. Y en una de esas borracheras fue cuando él le pegó a su mamá, porque su mamá no lo quería dejar salir y él quiso salirse y le empujó y él se sentía muy mal por eso. Pero cuando él vio que Dios lo amaba, que Dios le había perdonado todo eso, él se sintió tan agradecido con Dios. Y aparte que lo sacó del alcoholismo, Dios le cambió la vida completamente. Vemos Éxodo 34:28, dice la palabra del Señor. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que su piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Mire, ¿cuándo fue cuando le resplandecía su rostro a Moisés? Después de que pasó tiempo con Dios. Ahí, porque se impregnó de la presencia del Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, nosotros nos impregnamos de su presencia. Y yo le voy a decir algo, yo no necesito preguntar mucho si alguien ora o si no ora, o si yo oré, yo nomás con mirarme al espejo ya sé cómo me veo. Porque uno cuando está en la presencia del Señor, la piel se le pone más clarita. Cuando uno no ha estado en la presencia del Señor, se pone oscura, opaca. Eso es así. Entonces nosotros, fíjese, hasta la piel, ¿verdad? Y entre más pasemos en la presencia del Señor, nuestra piel va a estar más hermosa. Hace mucho alguien me dijo, ¿y usted por qué no envejece como debiera? Le dije, pues yo no les voy a decir cuántos años tengo, pero no les voy a decir.
Pero, es que el Señor, Él se encarga, yo no puedo hacer nada porque dice la palabra del Señor, y el tinte del pelo, ¿verdad? Que también dice la palabra que no podemos hacer negro ni un solo cabello de nuestra cabeza, pero el tinte de pelo, ¿verdad? Pero al ratito ahí está otra vez. Pero es el Señor el que nos guarda y el que nos protege, el que nos sustenta, el que nos ayuda. Y yo por la gracia del Señor, porque Él es tan bueno, no porque yo lo merezca, poco me enfermo, por su misericordia tan grande. Pero antes yo sí me enfermaba más. Cuando yo estaba, antes de convertirme, antes de venir a los pies del Señor, a mí me daban muchos dolores de cabeza. Unos dolores de cabeza horribles, que sentía que se me iba a partir la cabeza, que me iba a explotar la cabeza. Pero desde que yo me convertí, una noche yo tenía un dolor de cabeza tan fuerte, que Dios en su infinita misericordia me sacó del cuerpo. Yo miraba el cuerpo mío que estaba allá en la cama y yo no quería regresar porque aquí yo sabía que a aquel le dolía la cabeza y acá a mí no me dolía la cabeza. Entonces yo no quería regresar, dije no, porque allá le duele la cabeza y acá no me duele la cabeza. Esa fue la última vez que me dolió la cabeza. Pero yo sentía que hasta la saliva la sentía pegajosa, como si me fuera a dar algo. La respiración me dolía, se sentía como que me pulsaba. Pero esa fue la última noche que me dio ese dolor de cabeza tan intenso. Y ayune, no coma, yo oigo que mucha gente dice que yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza. A mí no me duele la cabeza, por la gracia y misericordia del Señor, porque Él es el que nos sustenta. Nada más tenemos que confiar en Él. Y Él es el que nos guarda, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda en todo. En este reposo que Dios nos da, encontramos el descanso. En Hebreos 4:10 nos dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mire, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, ahí el Señor nos libera de todas las preocupaciones, de todos los miedos, de todo lo que estábamos angustiados, preocupados, cómo vamos a hacer esto o aquello. Él nos libera y todo lo acomoda, parece que nomás nosotros vamos caminando. Como decía la palabra, cuando venían el pueblo de Israel, que salían a la batalla y ya el Señor había hecho que se mataran los enemigos de Israel y ellos iban nada más a recoger los despojos. Yo pienso que así es, cuando nosotros pasamos el tiempo en la presencia del Señor, Él acomoda todo y nosotros nos vamos recogiendo todas las bendiciones. Eso es lo que salimos, a recoger las bendiciones de lo que Él ya preparó. En este reposo Dios nos da la certeza de saber que Él ha escuchado nuestras oraciones. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y mire, si nosotros no entramos en ese reposo, es bien difícil que podamos creer que aquello que estamos pidiendo, que Dios miren, a veces ni creemos que Dios nos escucha y menos que se va a cumplir aquello que estamos pidiendo. Pero cuando nosotros entramos en ese reposo, ahí es donde recibimos todo eso. Es en este reposo que Dios nos da la fortaleza, añadiéndonos nuevas fuerzas, aumentándonos la fe y dándonos todo lo necesario para seguir adelante con nuestra mirada fija en Él, porque eso nos da la confianza de saber que Él está en control, que Él nos va a sacar de aquella situación, que Él no se va a retractar, no nos dice ahorita sí lo voy a hacer y al ratito no, siempre no. No, Él no cambia de parecer. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No nos podemos vestir de la armadura de Dios, aunque lo digamos así, como nos levantamos y decimos, me pongo esto, me pongo... Eso no nos está revistiendo, es cuando estamos en la presencia del Señor, donde Él nos está revistiendo, nos está ciñendo los lomos con la verdad, capacitándonos para que cuando salgamos de ahí no contemos mentira. No es tanto que digo yo me ciño con los cinturones de la verdad, ya me ceñí, ya puedo hablar lo que sea. No, cuando estamos en la presencia de Él nos está fortaleciendo para que no hablemos mentira, para que todo lo que hablemos sea la verdad. Él nos está cubriendo con la coraza de justicia, capacitándonos para cuando salgamos de ahí, caminemos en justicia, hagamos justicia a los demás. Él nos va fortaleciendo, nos va dando la palabra para compartir a aquellos que están alrededor nuestro. Ahí es donde nos calza con las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz. Nos da la certeza de que por la obra de Cristo nosotros somos salvos, no por lo que nosotros hagamos. Ahí nos cubre con el yelmo de su salvación.
Él nos va enseñando la palabra, ahí nos va desglosando versículos que antes no entendíamos y ahí Él nos va mostrando la espada de su espíritu para que podamos levantarla. Nos ayuda a enderezar el escudo de la fe. ¿Cómo? Porque conocemos la palabra que Él nos está revelando ahí. Entonces cuando el enemigo viene con su mentira, no, ya Dios me dijo esto. Entonces caminamos en esa dirección, vamos cubiertos con toda la armadura de Dios. En Hebreos 11:1 nos dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no podemos ver eso si no estamos en la presencia del Señor. Si no entramos en su reposo, no podemos ver de esa manera, no tenemos esos ojos de fe. Tenemos que entrar en ese lugar para que se nos caigan las escamas como se le cayeron a Pablo y así poder ver como él miró, ¿verdad? La fe en la fe. Lo que Dios quería hacer, no lo que realmente, lo que somos ahora, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y con los nuestros. Es en este reposo que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que Él está en control y que viene en nuestro auxilio. Filipenses 4:7 nos dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. ¿Dónde es que somos guardados? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que andemos en paz todo el tiempo, para que nada venga a angustiarnos. De repente algo sucedió y nos llenamos de pánico, de angustia. No, cuando estamos en esa paz, no. Porque sabemos que Dios está en control y aun cuando aquello se mire feo, Dios ya tiene la salida. Y nosotros tenemos esa confianza que Dios ya tiene la provisión, Él ya tiene la salida para aquello. Si Él nos ha mandado a hacerlo, Él va a proveer todo. A Dios le pertenece todo. Dios nos hace administradores de los bienes materiales y de su poder espiritual que Él nos ha destinado. Dios nos ha hecho administradores del tiempo que Él nos da. Dios nos pide un tiempo para que le dediquemos a Él. El propósito de Dios es que entremos en reposo. En Isaías 30:19 nos dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor que te responderá. Mire, ¿dónde nos va a responder el Señor? Cuando entremos en ese tiempo de reposo. Cuando estemos ahí clamándole al Señor, mire, usted puede venir como sea, pero usted nomás llegue ahí y dígale, Señor, me duele esto, me duele aquello, me siento así, me siento así. El Señor va a venir en su auxilio, el Señor le va a dar la respuesta a su necesidad. Pero hay que entrar en ese lugar, en ese reposo. El Mateo 25:23 nos dice la palabra del Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando nosotros le hemos sido fiel en lo poquito, dice. Él no espera que le seamos fiel en todo. Él nomás espera que le seamos fiel en lo que hemos entendido. ¿Y qué tanto entendemos? Poquito. Imagínense nuestra capacidad comparada a la capacidad de Dios. Pero Él no espera que entendamos todo. Él espera no espera que hagamos todo lo que Él entiende. Espera que hagamos lo que nosotros hemos entendido. Y eso es la palabra que el Señor nos ha dado para esta noche. El Señor es grande y maravilloso. Si se ponen de pie, vamos a orar dándole gracias al Señor por su amor y misericordia, porque Él es grande y poderoso y es maravilloso y es tan grande y tan maravilloso que los trajo aquí a cada uno de ustedes. Si nos ponemos a pensar qué luchas pasó el Señor para que estuviéramos aquí, si pudiéramos verlo, todo lo que el Señor batalló para que estuviéramos aquí esta noche, teníamos un corazón más lleno de agradecimiento, ¿verdad? Pero con ese agradecimiento, con ese amor, vamos a darle gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad que es infinita, porque Él es muy maravilloso. Si dicen conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu amor tan infinito. Gracias, Señor, porque tú lo tienes todo previsto para mí. Perdóname, Señor, si yo no he entendido. Perdóname si no he hecho todo lo que tú me has pedido. Yo te pido perdón por aquellas cosas que yo ya lo entendí, pero en mi obstinación
He seguido haciendo lo opuesto. He hecho lo contrario de lo que tú querías. Yo te pido perdón. Me arrepiento de haber lastimado tu corazón. Y te pido perdón. Recibo tu perdón. Porque tu palabra me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo recibo tu perdón. Y con ese perdón que tú me das, yo me perdono a mí misma por haberte faltado. Y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude para poner por obra todo lo que tú me enseñas. Ayúdame, Señor, a pasar ese tiempo contigo. Yo presento delante tuya cada uno de mis días, las 24 horas de mañana y el resto de esta noche. Si yo no he pasado ese tiempo contigo, apártame ese tiempo. Pon ese tiempo en mi agenda. Oh bendito Rey, yo entrego en tus manos mi agenda. Ordénala tú y ayúdame a mí a conformarme a tu voluntad, a que yo camine conforme lo que tú deseas, conforme lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy muchas gracias, porque tú eres muy bueno y me amas. Derrama ese amor en mi corazón. Yo quiero amarte como es con ese amor que tú quieres que yo te ame, para poder ponerte a ti en primer lugar. Ayúdame, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te entrego mis temores, mis aflicciones, mis dolores. Yo te entrego toda depresión. Yo te entrego toda carga que he venido cargando. Y te ruego, Señor, que tú me liberes de todo aquello que tú no tienes para mí y me ayudes a llevar la carga que tú me has dado. Tu palabra me dice que la carga que tú me das es ligera. Ayúdame, Señor. Yo cambio mi carga pesada por la tuya que es ligera. Y te doy gracias, porque tú eres bueno y tú siempre me esperas. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Yo vengo pidiéndote que tú me ayudes para hacer las cosas a la manera tuya y no a la mía. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Te pido, Espíritu Santo, que tú me llenes de tu presencia. Lléname de tu presencia ahora, Señor. Yo no quiero salir de este lugar vacía o como entré. Yo quiero salir de este lugar llena de tu presencia, llena de tu gozo, el gozo de saber que tú estás en control de todas las cosas y tú eres mi solución. Gracias, Señor, por llenarme de tu presencia. Lléname de tu amor. Quiero ver las demás personas con ese amor tuyo, ese amor que tú les tienes. Yo quiero tenerlo. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús, yo cancelo todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca en mi vida, en los míos y en lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.